El capítulo 20 de Apocalipsis explica el milenio. Sin embargo, los cristianos han interpretado el milenio de maneras diferentes. Los amilenialistas consideran que la primera venida de Jesús marcó el comienzo del milenio o la era de la iglesia y que por lo tanto los 1000 años no son literales y este milenio simbólico terminará con la segunda venida de Jesús. Los postmilenialistas plantean que Jesús regresará después de que se haya establecido un periodo de 1000 años de paz en la tierra, influenciado por el cristianismo. Por otro lado, están los premilenialistas que creen que en el regreso de Jesús, este será seguido por un reinado de 1000 años, aunque sus intérpretes tienen varias diferencias en cuanto a qué ocurrirá durante este tiempo, será en el cielo, será en la tierra, pero en realidad vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Cuándo ocurrirá el milenio? ¿Quién quedará en la tierra después de la venida de Jesús? ¿A dónde se irán los justos? ¿Hay una segunda oportunidad para los impíos? En este video estudiaremos esta profecía a la luz de la palabra de Dios. Revisaremos versículo por versículo del capítulo 20 de Apocalipsis para darnos cuenta de su interpretación correcta y de una manera sencilla. En el video anterior hablamos de la venida de Cristo. Estudiamos que cuando Cristo venga, los justos muertos resucitarán y los vivos se unirán a ellos para recibir a Jesús en el aire e ir a morar con Él en el cielo. También estudiamos que los impíos, es decir, aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador o no obedecen el Evangelio, mueren a la venida de Jesús. Les recomendamos ver ese video para ver los pasajes bíblicos que hablan al respecto. Te dejo el enlace en la descripción. El capítulo 19 de Apocalipsis habla de forma simbólica de la segunda venida de Jesús, mientras en otros pasajes de la Biblia se presenta como viniendo en gloria y majestad con sus santos ángeles en las nubes de los cielos. Aquí se presenta a Jesús como un general en formación de batalla, viniendo con los ejércitos celestiales sobre caballos blancos y con su ropa teñida de sangre, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces Juan ve a un ángel haciendo una invitación a las aves del cielo para que devoren a los cadáveres que quedaron en la tierra, diciendo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de los reyes y de los capitanes, y carne de los fuertes, carne de caballos y carne de jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces dice que la bestia y el falso profeta fueron lanzados a un lago de fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí hay otra referencia al hecho de que todos los impíos morirán al regreso de Jesús. ¿Qué ocurre después de esto? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás será atado por 1000 años. Algunos dicen que será atado por una cadena de circunstancias, porque todos estarán muertos en la tierra y los justos estarán con Jesús en el cielo. Entonces no tendrá a quien engañar. También podría ser una prisión literal. Hay pasajes en la Biblia que presentan el abismo como un lugar donde se encierran a los demonios. Mientras Jesús expulsaba a los demonios que estaban dentro del endemoniado gadareno, estos le rogaron que no nos mandase al abismo. Pareciera ser este un lugar de prisión al cual no querían ir. Hay también otra mención que Judas hace acerca de la prisión de los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y Pedro hace una mención similar, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Cualquier fuera la prisión de la que Satanás es atado, ya sea simbólica o literal, será por un periodo de 1000 años. Durante este tiempo, los justos estarán juzgando en el cielo. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes recibieron la facultad de juzgar? La Biblia menciona que los justos juzgarán al mundo y a los ángeles. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y que si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Notemos que el versículo 4 del capítulo 20 habla de la resurrección de aquellos que murieron bajo la persecución y que reinarían con Cristo 1000 años. Esto nos indica que este grupo resucitará en el momento de la venida de Jesús, así como también resucitarán el resto de los muertos en Cristo, antes del milenio. El milenio comienza con la resurrección de los justos. Esta es la primera resurrección a la que se hace referencia en el versículo 5. El pasaje también nos indica que los 1000 años cierran con la resurrección de los otros muertos. Es decir, el milenio está entre dos resurrecciones. ¿Quiénes entonces son los otros muertos? El versículo 6 nos aclara: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Estos son los muertos en Cristo, mencionados en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Estos son los reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Por los méritos de la muerte expiatoria de Cristo, todo aquel que lo acepta por fe es hecho rey y sacerdote para Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los otros muertos son aquellos que no fueron salvos a la venida de Jesús, los impíos de todas las edades. Notemos que aquí se introduce una segunda muerte y se aclara que los justos que participaron de la resurrección en la segunda venida de Jesús no tienen parte en esta segunda muerte. Los otros muertos, los impíos, sí participarán de la segunda resurrección y de la segunda muerte, que es la muerte eterna. No hay una segunda oportunidad para los resucitados en la segunda resurrección. Resumiendo, la primera muerte es aquella de la que han sufrido todos los que han muerto hasta el momento de la venida de Jesús, incluyendo todos los impíos que mueren a su venida. La primera resurrección es la resurrección de los justos a la venida de Jesús, antes del milenio. Los justos estarán reinando con Jesús en el cielo durante 1000 años. Durante este tiempo los santos juzgarán al mundo y a los ángeles caídos. La segunda resurrección es la de los impíos después del milenio. Y la segunda muerte es la muerte eterna que volverán a sufrir los impíos poco después, como veremos en los siguientes versículos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero si todos están muertos, ¿a quiénes serán estos que Satanás saldrá a engañar? Recordemos que hay dos cosas que los versículos anteriores dicen que pasarían al cumplirse los 1000 años. En el versículo 1 se predijo que después de los 1000 años, Satanás sería suelto, pero por un poco tiempo. Y en el versículo 5 se dice que los otros muertos volverían a vivir después de los 1000 años. Con los impíos resucitados, Satanás entonces tiene a muchas naciones para engañar.
al punto que los inducirá a atacar la nueva Jerusalén y destruir a los santos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados allí día y noche por los siglos de los siglos. Hombres sanguinarios que murieron en combate y otros grandes líderes del mal que vivieron en la tierra se unirán y forjarán las armas más poderosas y terribles con la intención de destruir a la ciudad y tomar el poder de manos de Jesús. Pero descenderá fuego del cielo y los destruirá, y también el diablo será destruido con ellos. ¿Cómo es que el campamento de los santos y la ciudad amada están en la tierra y pueden ser rodeados por los enemigos? Juan relató: y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cristo en su segunda venida no puso sus pies en la tierra, sino que los santos subieron a recibirle a él en el aire e ir a morar con él en el cielo, ya que él lo había dicho: voy pues a preparar morada para vosotros. Pero después del milenio la santa Jerusalén descenderá del cielo y los santos también. He aquí donde la ciudad será rodeada, pero Dios destruirá a los impíos. ¿Para qué se les permitirá a los impíos vivir nuevamente si van a morir al poco tiempo después? Para ver el justo juicio de Dios. Muchos malvados murieron creyendo que sus acciones no tendrían consecuencias. Podían ignorar las llamadas de Dios y se burlaban de él, y aún perseguían y mataban a los hijos de Dios. Pero aquí se enfrentarán al juicio divino. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos son los impíos que estaban siendo juzgados y resucitaron en la segunda resurrección, después del milenio. Resucitaron para recibir su sentencia. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos que los libros que se utilizan en el juicio son los libros de las obras y el libro de la vida. En los libros de las obras están escritas las cosas que se han hecho. Aquellos que no están en el libro de la vida son juzgados por sus obras. No aceptaron el perdón y la gracia de Cristo, por tanto, no están en el libro de la vida. No hay quien pueda cubrir sus pecados y serán entonces juzgados por sus propias obras. Durante los 1000 años se juzgaron a los impíos según sus obras, y aquí se presentan delante del juez celestial para recibir su sentencia final. Este fuego no solo consumirá a los malos, sino también a la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El fuego no solo destruirá, sino que también de éste saldrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios mismo pondrá el centro de su trono en la tierra renovada y morará con sus criaturas, las cuales él salvó con la sangre de su Hijo. Y oí una voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Qué maravilloso será participar de ese nuevo mundo. Aún estamos a tiempo para aceptar el regalo de la salvación de Dios, la cual nos ofrece por medio de Cristo Jesús.